que sin lugar a dudas, el águila parada sobre un nopal, representado en la bandera de este país, es icónico, güey. Y esto no es un pedo nacionalista, güey, ¿no? Es simplemente que si es bonita la bandera, bueno, yo la considero bonita, es un bonito dibujo, ¿no? Es un bonito diseño, y aparte la historia detrás de ese diseño es bastante interesante. Mira, se dice que se inspira en la leyenda de la fundación de México Tenochtitlán, según la cual Huitzilopochtli indicó a los mexicas que establecieran su ciudad donde encontraran un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, ¿no? La ciudad se encontraba en el Valle de México. Bueno, todo esto se encontró en el Valle de México, donde hoy está ubicada la Ciudad de México, y eso se me hace muy padre, güey, que el símbolo de una nación esté inspirado en un mito prehispánico, güey, ¿no? Pues fíjate que se conoce el lugar exacto, o el que se cree que es el lugar exacto donde encontraron el águila. Okay. Aquí en la Ciudad de México se conoce como la Plaza de la Aguililla, y ese está cerca de la Merced. Ajá. Y te digo porque ahí está el letrero que dice. Hay una placa, ¿no? Ajá, hay una placa que dice. Pero ¿qué pensarías si te dijera que eso no es del todo correcto, mano? Es que el lugar o... Fíjate, y que tal vez nos equivocamos de animal. Ah, cabrón. Exactamente, ¿no? El águila de la bandera de México es un águila real. Sí. Eso lo sabemos todos. Te lo enseñan en la escuela, en programas de televisión, en los desfiles militares. Los militares traen un águila real, ¿no? Me parece que incluso en la ley, ¿no? Viene también que es un águila. Es indudable que es un animal. Que es este animal, ¿no? Por otro lado, se dice que no es el ave que encontramos en la iconografía prehispánica. Ahorita vamos a abundarnos más en este tema, ¿no? La arqueología se ha encargado de identificar qué tipo de ave es el cuautli mencionada en los códices. Ave sagrada para los mexicas, ¿no? ¿Cómo era posible que se representara el ave nacional como un águila real cuando dicha especie había sido siempre rara en suelo mexicano, güey? Ah, cabrón. Sí. ¿Sabes qué? Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, yo creo que puede ser como, más o menos como las bases de la criptozoología. No que sea un críptido, sino que debes de conocer las especies de la zona. Y por aquí vamos más adelante eso, ¿no? También se notó que los rasgos del plumaje con la que asociaban las representaciones prehispánicas del cuautli sagrado no correspondían con aquellas del águila real. No, sin embargo, estas tempranas observaciones sobre la identidad de cuautli no fueron investigadas seriamente. Más aún, arqueólogos y etnohistoriadores siguieron suponiendo sin mayores pruebas la correspondencia entre el cuautli y el águila real. Entonces lo que estás diciendo es que el águila real y el cuautli no es lo mismo. No es el mismo animal. No es el mismo animal. Posiblemente es una mala traducción. Bueno, no mala traducción, sino mala representación de un animal. Está un poquito raro, pero ahorita vamos a eso. Incluso es interesante que la ley de los símbolos patrios fíjate en esto. Ajá. La ley de los símbolos patrios establece que el ave en el escudo nacional debe corresponder con el águila mexicana. Esto está en el diario oficial desde 1973, pero esta ley no menciona la identificación científica de la especie a la que se refiere, la cual sería Aquila criceatus. Ese es el nombre científico del águila mexicana. Del águila real. Ah, del águila real. Okay. Pero en la descripción de la ley solo viene como águila mexicana. No viene exactamente qué águila. Ah, exacto. No viene el nombre científico. Fíjate. En lugar de eso, lo que hace la ley es describir el plumaje dorado y ametalado. Ese color cobrizo que tiene, ¿no? Sí. Así como las largas plumas en los tarsos y el pico negro propios y distintivos del águila real. O sea, esta ley, que está en el diario oficial desde el 1973, no te pone el nombre científico de la especie del águila real, sino que simplemente lo menciona como un águila mexicana y lo que hace es describir el tipo de águila, pero no te pone el nombre científico del águila. Pero el águila real. ¿Del águila real? No, el águila real tiene esas características. Sí. A ver. ¿No? Fue en el año de 1960 cuando el ornitólogo Martín del Campo puso sobre la mesa la duda sobre aquel animal plasmado en el símbolo nacional. Pues notó que las representaciones del cuautli, que se ha traducido como águila, no se asemejaban al águila real. Llevó a cabo una investigación en la que propuso que el cuautli era un quebrantahuesos. Ah, cabrón, ¿y esos cuáles son? Fíjate, ¿eso sabe qué son? Es un ave que sí pertenece a México, un ave más vista en México. Más endémica de la zona. Entonces, ¿qué es como un sopilote o algo así? Fíjate, ahorita te digo.
Ahorita lo voy a poner en de fondo, ¿no? Bueno, Martí del Campo propuso que la especie del cuautli sagrado asociada a los símbolos patrios debe ser aquella de un ave rapaz con una cresta bien marcada, con las plumas y de las patas ajustadas al muslo. Fíjate, esto en base, esto en base a sus observaciones de los códices y petrograbados en los que aparece esta ave. Por ejemplo, el códice Borgia y el Teocatli de la Guerra Sagrada, ¿no? El cuautli debe también contar entre su dieta con serpientes y aves, entre otros animales. Es más común que este quebrantahuesos se alimente de serpientes y no un águila. Que no el águila real, güey, ¿no? Siendo un ave relacionada con el sol, yo propongo como otro rasgo distintivo el vuelo a cielo abierto, a diferencia de ciertas aves que pasan la mayor parte de su existencia dentro de selvas tropicales y que difícilmente se les aprecia en un vuelo alto. El águila está relacionada con el sol, pero un águila que volaba a cielo abierto era el quebrantahuesos y no el águila real, güey. No, fíjate. En 1997, los ornitólogos Fernando Urbina Torres y Guillermo Morales González elaboraron un extenso catálogo de aves de rapiña en México que facilitaron la comparación entre el cuautli y las distintas especies en el territorio nacional, güey. Fíjate, 3 son las especies que corresponden con los rasgos mostrados en las diversas representaciones del cuautli en el catálogo de Urbina y Morales. La primera es el aguililla solitaria, que cuenta con un plumaje café en su juventud y uno gris en su madurez que a veces puede llegar a tornarse negro. La otra se llama Juan de Pie Barrado, con un plumaje oscuro en ¿Así se llama? Sí, así se llama esta ave. Esta ave de rapiña, bueno. Con un plumaje oscuro en el dorso y las alas negras, mientras que la parte inferior es jaspeada con franjas blancas y negras. Todas las imágenes las voy a estar poniendo. Y la tercera es el quebrantahuesos, que posee un plumaje negro en el cuerpo, las alas, la cresta y la corona y manchas blancas en el cuello, rabadilla y alas, mientras que la cola es blanco con negro. Por su parte, las únicas 2 aves que sí pertenecen al género águila o de águila, que son el águila real y la águila arpía. Pero el águila real no tiene cresta y las plumas de sus patas cubren sus muslos hasta arrastrarse por sus patas, güey. No tienen alzadito su pantalón, güey, sí. El águila real. La águila sí, no traen su pescador, ¿no? Ajá, no traen... el águila real trae un pantalón de cholo, güey. Sí. Y ya desde esa peculiaridad ya no embona con las representaciones del cuautli, güey. Ah, del cuautli. Ajá, que es aquí el animal en o sea, más o menos, el cuautli o el quebrantahuesos tiene las alas que le cubren todo hasta el tobillo. No, güey, es al revés. Es al revés. Las representaciones de cuautli se asemejan más al quebrantahuesos que al águila real, porque el cuautli sí tiene sus patitas expuestas y su plumaje llega, por así decirlo, hasta la rodilla, ¿no? Y el águila real es el que sí trae el pantalón completo. Ajá. Y el hecho de que tenga sus piecitos, sus garras expuestas, es una peculiaridad del cuautli en los códices prehispánicos, güey, ¿no? El águila arpía sí tiene una cresta marcada, aunque su vuelo se limita a la copa de los árboles y es raro verla volar a cielo abierto, güey. Ninguna de estas 2 aves, güey, se les veía tanto en los cielos de lo que es el Valle de México, güey. Como el quebrantahuesos. ¿No? La quebrantahuesos no solo es rapaz y cazadora de serpientes, aves y otros animales pequeños, sino que también es carroñera, considerada una ave pirata que gusta de robar a otras aves de rapiña. Por ello, su vuelo es estratégico, lo que le permite huir de sus rivales. Todo esto encaja a la perfección con la descripción del ave de los mexicas vieron como señal de Huitzilopochtli para fundar su ciudad, güey. Cada que los mexicas y los códices hablan del cuautli, tiene más rasgos parecidos a un quebrantahuesos que a un águila real, güey. El debate sobre el ave, sobre qué ave es el cuautli, y si es un águila en realidad u otro tipo de ave, y sobre todo si la traducción de tlauti como águila es correcto, güey, sigue hasta la fecha entre los que estudian pues estos pedos, ¿no? Fíjate, yo recientemente estaba platicando con una persona, estábamos platicando cuestiones así como del tipo de carreras y todo eso, ¿no? Y nos llegó, o platicamos o comentamos acerca de la arqueología. ¿No? Y él me decía, pues es que ya está todo descubierto, güey, ya un arqueólogo, ¿a qué se puede dedicar?
Pues esto es una prueba inequívoca de que aún hay muchísimas cosas Exactamente. por investigar, tal vez no al tipo Indiana Jones, pero por ejemplo, esta es una cuestión muy, muy interesante, Ujú. Y que repercute en todo un país, pero bueno, Ujú. lo que sí te aseguro es que sea cual sea el resultado, pues no importa ya que los símbolos patrios no van a ser cambiados y esa pequeña parte de la historia no será enseñada en niveles básicos, básicamente condenando la verdad al olvido. ¿Quetzalcóatl era blanco? Mira, yo creo Fíjate, que... ahorita que estás sacando eso, hay un libro, ¿no? Que se llama Quetzalcóatl, el hombre huracán, Ajá, ¿no? No recuerdo la autora, pero te postula más o menos que era una cuestión como que era un vikingo, ajá. ¿no? Ese me gustó mucho, pero me quedo con la duda si era real o no era real. Ahorita vamos a este pedo Ah, ok. exactamente porque voy a mencionar la autora que dices, güey. Ah, ok, venga, Bueno, venga. yo creo que muchos mexicanos hemos escuchado esa mamada de que Quetzalcóatl era blanco y barbado. Incluso que podría ser vikingo, güey. Ajá. De hecho, fíjate, vamos a empezar con ciertas curiosidades. En 1930, el gobierno mexicano ya daba por cierta la imagen de Quetzalcóatl blanco y hasta buscaron enervar el nacionalismo mexicano con base a esta creencia. Una vez más, los mexicanos nos vivimos obsesionados con los güeros, güey. No entiendo por qué el mexicano a huevo quiere ser güero, pero bueno. Hasta Diego Rivera contribuyó con esta confusión al pintar un mural llamado La leyenda de Quetzalcóatl, donde Quetzalcóatl aparece blanco y además barbado en el Palacio Nacional. Tal fue la fama de esta leyenda que el gobierno mexicano intentó cambiar la imagen de Santa Claus por la de Quetzalcóatl. Y Por ahí de de eso sí me 1930, acuerdo, ¿no? sí, sí, sí. Lo cual no solo es una idea estúpida, sino también racista, güey. Y fíjate, no estoy de chairo, no estoy exagerando, güey. Ya que se buscaba alejar el mito extranjero de un Santa Claus, Ajá. pero cambiarlo por un Quetzalcóatl blanco y barbado, güey. O sea, es lo mismo, güey. Como dices, no sé por qué estamos obsesionados con los blancos. Y eso te lo digo desde una persona morena. Ajá. A mí algo de lo que más me molesta es que cuando voy al tianguis me digan, ¿qué va a querer, güerito? Sí. Digo, güey, no mames, ¿de dónde? ¿De dónde, hijo de tu O puta? sea, todavía que me dijeran flaco, dices, bueno, ahorita estoy gordo, pero puedo estar flaco. Sí, pero tú no puedes estar blanco, Pero güey. no puedo ser blanco, güey. Pero que no mamen. Bueno, vamos a seguirle, güey. Pero la historia no acaba aquí. Ujú. Pues más recientemente, los grupos mormones y demás sectas han afirmado que Quetzalcóatl es el mismísimo Jesucristo, güey. Ay, esos pinches mormones se sacan cada cosa del... El culo. Y los voy a llevar. Ya tengo apalabrado, nada más falta que hagamos todo lo que se necesita. Los voy a llevar al templo mormón de Aragón. Ok, me va a fascinar ese capítulo. Pero bueno, ahorita estamos Bueno, en eso. afirmando su versión con base en las cruces que existían en las sociedades prehispánicas. Vamos a retomar esto más adelante, ¿no? Los últimos 5 siglos, los mexicanos hemos tenido la falsa idea de un Quetzalcóatl blanco y barbado, idea surgida como estrategia para someter a los nativos, repetida tantas veces que terminó por volverse una realidad para muchos e incluso se ha aceptado en algunos libros de historia. Fíjate lo pinche peligroso que es esto, güey, ¿no? En primer lugar, hay que tener bien en claro algo, que antes de la invasión de los españoles, los pueblos nativos no habían tenido contacto con la raza aria en ninguna forma, güey. Mucho menos con la religión. Ajá. Así que no tenían idea de su existencia, güey. Todo esto es falso. Que vinieron vikingos es falso, güey, ¿no? No manches. En segundo, cabe mencionar que existen 2 personajes con el mismo nombre. El primero es Quetzalcóatl, el dios que creó la humanidad, y el segundo es Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, nacido en Amantla, estado de Morelos, bueno, lo que hoy es la región de Amantla, estado de Morelos, que se convirtió en uno de los gobernantes más emblemáticos de Anáhuac. Aquí viene una confusión y es cuando empiezan a relacionarlo con Jesucristo. Pero ahorita vamos a eso. Yo ahorita que dijiste esto, yo estaba pensando en que lo estaban mezclando o lo de los nombres iba más allá con Cuculcán, que también viene siendo como que la serpiente emplumada. Cuculcán es el nombre que se le dio a Quetzalcóatl en otra región cuando se expandió el mito, güey. Okay. Nada más. Okay. Bueno, Seacatl Topitzin Quetzalcóatl fue elegido como gobernante, llegando al punto de considerarlo un profeta, mismo que encarnaba humanamente las cualidades del dios.
por lo que se le llegó a considerar como un enviado del mismo Quetzalcóatl. O sea, era un gobernante que fue muy amado, fue considerado un profeta y en él recayó la imagen de un dios, el dios Quetzalcóatl, ¿no, güey? Quetzalcóatl como deidad se relaciona con el... Fíjate, esto es muy importante, esta pequeña parte de aquí es muy importante, güey. Quetzalcóatl como deidad se relaciona con el oeste, que los pueblos nativos relacionaban con el color blanco. Así como a Tezcatlipoca se le relacionaba con el norte, al cual se le otorgaba el color negro. Pero esto no significa que viniera del continente africano. Entonces, ¿por qué significó que a Quetzalcóatl, representado con color blanco, viniera de un mundo europeo, güey? Si al negro no se le relacionó con África, güey. Y principalmente por lo que dices de las cruces, ajá. Uh-huh. En esta parte de las representaciones de los colores viene la jiribilla de todo este pinche desmadre. Me imagino. De un Quetzalcóatl blanco. Entonces, esto viene siendo más o menos como lo que pasó con la cruz gramada, ¿no? La esvástica, que en el antiguo, ese símbolo viene existiendo desde hace muchísimo tiempo. Y fueron estos cabrones los que se encargaron de darle una carga negativa a ese símbolo. Ah, sí, bueno, entonces, los nazis, más o menos, ¿no? Es lo que... Es que sí existieron cruces en representaciones prehispánicas y tal vez es lo que estás diciendo. Pero que no tenían nada que ver con el cristianismo. Y ahorita vamos a esto, bueno. Y es que en el Templo de los Guerreros en Chichén Itzá hay un mural en donde se representan hombres blancos y hombres negros. Y algunos escritores europeos utilizan estos murales para acrecentar el mito de que fueron vikingos los que por un naufragio llegaron a las costas de Yucatán y se quedaron con los nativos para enseñarles agricultura y básicamente desapendejarlos, ¿no? Pero eso no deja de ser el hombre blanco como centro del desarrollo de naciones poco civilizadas, entre comillas, ya que sin ellos nunca se lograría algo así, güey. ¿Sí me estoy explicando? Sí, o sea, siempre se trata de mitificar que el hombre blanco es el que llega y civiliza a los salvajes, como son llamados, ¿no? Porque, por ejemplo... uno de los ejemplos muy claros es cuando hablamos acerca de la conquista, no un capítulo, sino no me acuerdo de dónde salió el tema, y hablamos de la conquista cuando llegaron los españoles a civilizar a los salvajes. Se dieron cuenta que estos supuestos salvajes tenían drenajes, tenían acueductos y tenían todo un sistema de civilización demasiado avanzado. Y que los pinches hediondos eran ellos. Ajá. Otra representación, yo creo también que cabe aquí mucho, es que, por ejemplo, siempre cuando se habla de las pirámides, siempre tienen que ser civilizaciones extraterrestres. Ajá. Nunca puede ser el mismo ser humano que haya tenido el ingenio para hacerlo. Ajá. Grandes constructores. Tienen que ser extraterrestres o que viene el pinche hombre blanco a hacerlo. Esto lo utilizaron escritores europeos, güey, a raíz de este mural en el importantísimo Templo de los Guerreros, güey. Pero como te lo digo, el mural solo representa diferentes regiones, güey. Los hombres de blanco pertenecen al oeste y los hombres de negro pertenecen a otra región, güey. O sea, les acabó la tinta también. Ajá, güey. O sea, son representaciones para dividir a qué región representan ese monito. Ajá. Pero los europeos dijeron, mira, es que aquí estamos representados nosotros los blancos, güey. Ya ves cómo los vikingos, que eran una reata, vinieron a México. Y es que fíjate. Digamos que es más o menos así, iconográficamente hablando, vendría siendo como que a los norteños los identificamos porque traen su sombrero. Exactamente, güey, ¿no? Bueno, no es que todos traigan sombrero, pero es la forma en la que la que lo representaron. Ajá. Y en el Templo de los Guerreros en Chichén Itzá se representa una región como hombres blancos. Ajá. Y otra región como hombres negros. Sí. Y a los que viven ahí los representan como hombres morenos, güey. Okay, sí, como que el intermedio. Bueno, existen también tradiciones en las sagas nórdicas que mencionan que en los años 965 o 986 Ari Mason zarpó de Irlanda con la intención de alcanzar Groenlandia. Cuenta la historia que el barco de Mason se encontró con un mar embravecido y que una tormenta le alejó de su rumbo. En 6 días llegó a México. Eso es lo que cuenta. Ahora, la saga de Eivirigia y el viaje de Ari Manson podrían explicar cómo llegó la primera vez el hombre blanco a Yucatán, güey. Pero estos son sagas que pertenecen a la cultura de allá, güey. O sea, ellos solo se perdieron. Ahí acaba su historia, güey. Pero los supuestos historiadores blancos que llegaron aquí, van a decir, estos sí se perdieron. Y aquí hay un mural que representa a hombres blancos
Entonces, pues, y ya hicieron la conexión entre las sagas de los navegantes perdidos con el hombre que no embona dentro de todo, el hombre blanco que no embona dentro de todo un mural. Pero es muy gracioso como en este mural de Chichén Itzá solo se basan en el hombre blanco y no en las representaciones de hombres negros. Esos no importan. Nunca se dijo que africanos llegaron a México. ¿Por qué? Porque los africanos los catalogaban menos civilizados, güey. Sí, O sí, sea, sí. los únicos que eran posibles de llegar aquí eran los nórdicos porque dominaban los mares, güey. Pero ignoraron a los muñequitos negros porque los negros no salían de África porque eran inferiores. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Todo esto que te digo, lo que es cierto es que una de las culturas que más navegaba y que dominaban los mares en esas épocas era la vikinga. Pero de eso a que llegaran a estas tierras es descabellado, güey, e improbable. La verdad, güey. Uno de los autores que más ha explotado esta teoría es Lucy Dufresne. Lucy Dufresne, Lucy la Dufresne, de ajá. Quetzalcóatl, del nombre huracán. Y su novela Quetzalcóatl. Ajá. La novela de Dufresne se basó en su propia tesis doctoral, la cual sostiene que hay elementos científicos para decir que Quetzalcóatl era vikingo y que llegó a las costas de México tras un naufragio cerca del año 1000 después de Cristo. Esta teoría, a su vez, es sustentada en el texto de Hans Ebeling, y el texto está en alemán y el nombre es larguísimo, de 1789. En dicha obra sustenta la teoría de que 2 vikingos pudieran llegar a las costas del Yucatán. Asimismo, el templo de los guerreros de Chichén Itzá representa algunas ilustraciones de hombres blancos, lo cual ha ayudado a reafirmar la leyenda. Pero hace rato te expliqué qué significan los hombres blancos y los hombres negros. Aquí una vez más, los europeos solo se fijan en el hombre blanco, no en la representación de un monito negro, güey. Fíjate. Otro de los historiadores que ha apostado por la teoría de que los vikingos llegaron a América es el arqueólogo Michael Dee, de la Universidad de Groningen en Países Bajos, quien dice que hay evidencia de que los vikingos llegaron al continente hacia el año 1021. El estudio fue publicado por la revista Nature y asegura que los vikingos se asentaron en el Sanks aus Meadows, en la isla de Terranova, en esa región, pues, ¿no? Aunque la teoría no tiene mucho fundamento en relación con México, pero se ha servido para alimentar la esperanza de muchos, güey. Tal vez aquí no me expliqué muy bien, pero a lo que me refiero es que hay muchos historiadores, güey, que a huevo quieren relacionar México con los vikingos, con mitos vikingos, incluso el último, o sea, hubieron vikingos que llegaron a esta región de Terranova, güey, pero no hay registros de que hayan salido de ahí hacia estos lugares, güey. ¿Me entiendes? O sea, todas estas teorías son metidas en calzador, güey, únicamente sustentadas por un mural en donde representan hombres blancos, pero ignoran completamente que también se representan hombres negros, güey, y que los arqueólogos han descubierto tiempo después que los hombres blancos representaban una región del territorio mexicano del oeste y los hombres negros representaban otro tipo de mexicano que vivía en la región del sur, ¿no? Del sur, güey. O sea, eran prácticamente lo que está mostrando este mural es cómo todo el país estaba conectado, güey, y tenían contacto con ellos o sea, mismos, ¿no, güey? en vez de blanco pudo haber sido verde. Ajá, si hubieran tenido un color verde, güey. El norte es el verde, el rojo es el sur, o sea, más o menos, ¿no? Y estoy seguro que los norteamericanos han de haber dicho, mira, ya viste cómo había comunistas precolombinos, güey, porque son rojos. O sea, es una mala interpretación, güey. Pero fíjate, esto no se acaba aquí. Ya tenemos todos estos estudios europeos que te dicen que sí, Quetzalcóatl era blanco, pero no hay una sustentabilidad, la verdad real, ¿no, güey? Y ahora vienen los inventos de los españoles, man. Cuando los europeos llegaron a los dominios mayas, se encontraron con esculturas en forma de cruz, lo que tú estás mencionando, ¿no? Hace rato. Y comenzaron a forzar una relación entre las esculturas y el significado que ellos le daban a la cruz, ¿no? Llegando a señalar que esta similitud era prueba irrefutable de la presencia de cristianos entre los mayas. Y hay que tener en cuenta que hubo muchos vikingos que se cambiaron al cristianismo y salían al mar. Entonces ahí también viene todo este teléfono descompuesto, ¿no, güey? Pero entonces, ¿qué significan las cruces mayas? Es lo que tú ponías hace rato. Sí, bueno, el nombre que recibe esta cruz es Kaf-al. Ajá, algo así. En idioma quiché
y representa las 4 esquinas del universo. Kaj se traduce como 4 y Al se traduce como función. Hasta aquí los primeros antecedentes. Pero viene lo mejor, güey. Fíjate, güey. Hasta la fecha, y por razones que solo la religión cristiana sabe, los europeos y en general la gente del mundo creen que Jesucristo era de una raza aria. Pero Jesucristo nació en Medio Oriente, región donde las personas tienen el tono de piel más oscuro que los arios, güey. Cabello negro y ondulado, por lo que el profeta Jesús de ninguna forma pudo haber sido blanco de ojos azules. ¿Estamos de acuerdo en esta parte? Bueno. Eso siempre me ha causado conflicto. Ajá. El hecho de que digas que Jesucristo era blanco. Y te voy a decir por qué. Uh-huh. Entonces, ¿por qué Judas tuvo que identificarlo? Exacto, güey. ¿Por qué Judas tuvo que ir a decir quién era? Ajá. Si era el único blanco de ojos azules lleno de morenos. Ajá. Sí, güey. No, es absurdo, ajá. ¿no? Fíjate. Pues ya que existía esta confusión, los españoles continuaron con el mito en el México prehispánico y mezclaron a este Jesús blanco con las teorías de Quetzalcóatl y las de Seacatl Topiltzin. El color blanco que representa el oeste y además su calidad de profeta, así podían aprovechar una deidad y el profeta existentes para manipular la creencia de los nativos. Mira, ¿me estoy entendiendo esta parte? Sí. Aquí estamos hablando de que de Seacatl Topiltzin lo representaban como una persona del oeste, por lo tanto era una persona en color blanco en los murales, ¿no, güey? Y además tenía una relación con Quetzalcóatl porque a en su tiempo, a este gobernante, se le llamaba la reencarnación de Quetzalcóatl, ¿no? Bueno, aquí los españoles empezaron a tomar este mito de la deidad Quetzalcóatl y de este rey, este gobernante, para unirlo y hacer un pinche amasado para meter con calzador la figura blanca de Jesucristo, güey. Sí, algo como lo que sucedió en el Consejo de Nicea. Más o menos, que agarraron lo que les convino para transformarlo y convertir el catolicismo, ¿no? Como lo conocemos ahora. Y si a esto le sumamos que Quetzalcóatl, al igual que Jesucristo, regresó del mundo de los muertos y que ambos eran grandes predicadores de conocimientos filosóficos y que se marcharon prometiendo volver algún día, pues tenemos que la tarea realmente era sencilla, ¿no? Una vez echando a andar el rumor, religiosos como Carlos de Sigüenza y Góngora llegaron a afirmar que Quetzalcóatl era el apóstol Santo Tomás, quien terminó naufragando en las costas de México y logró predicar su religión, güey. Aquí ya estamos hablando que todos estos monjes que vinieron después de la conquista hicieron un teléfono descompuesto para, desde ese entonces, desde Quetzalcóatl, querían meterle la religión cristiana a huevo a los nativos. Y una manera de meterle la religión cristiana a ellos era utilizando sus propias deidades, transformándolas y metiéndolos. Ahorita vamos a lo que vas a decir. Sí. Ahorita vamos a eso, güey. Más tarde, en el siglo XIX, el historiador Manuel Orozco Iberra ya decía que Quetzalcóatl era un vikingo náufrago, pues las leyendas decían que era blanco y barbado, güey. Estamos hablando de cuando llegaron, transformaron este mito y después más tarde el historiador Manuel Orozco Iberra ya decía esto. Ya hasta barba le puso, cabrón. Ya lo había dado por hecho, güey. Un historiador, güey, ¿no? Finalmente, de acuerdo con Eduardo Matos Moctezuma, en su texto Quetzalcóatl blanco y de ojos azules, asegura que no existe ningún fundamento histórico o mitológico para pensar que Quetzalcóatl era un hombre blanco, güey. Eduardo Matos Moctezuma es el que vino a aterrizar todo este pinche teléfono descompuesto. Y yo creo un poquito más en lo que dice él, porque él viene de la dinastía de los Moctezuma. No él es descendiente, familia... que me decepciona que sea blanco, güey, pero bueno, eso ya sé. Pero sí, bueno, es un historiador que viene de todo este pedo, ¿no? De todo este linaje. Exactamente. De acuerdo con su tesis, esta idea colectiva surgió cuando los frailes evangelizadores del siglo XVI trataron de responderse cómo un pueblo podía haber estado aislado del Dios bíblico. ¿Me entiendes? Todos estos frailes franciscanos, güey, decían, güey, es que no entiendo por qué estos güeyes no creen en Dios, güey, ¿no? Entonces, es un teléfono descompuesto que es una pelotita que viene rodando y agarrando partes de todos lados, ¿no, güey? Los frailes sacaron todo tipo de conclusiones, como que los pueblos americanos eran descendientes de las tribus de Israel perdidas, o que Dios había deparado algún apóstol para que viniera a evangelizar antes que los españoles, güey.
aquí ya estaban empezando a crear mitos. Es que un apóstol vino para evangelizar a todos estos salvajes antes de que llegaran los españoles. Por eso Quetzalcóatl es blanco. Nosotros hablamos mucho de ovnis, vida extraterrestre y viajes en el tiempo. Pero también hemos dicho que el ser humano cree que es la medida. Exactamente. En este caso... El hombre blanco cree que es la medida, güey. Sí. Fíjate, Quetzalcóatl es una de las divinidades más virtuosas por su castidad. Fíjate, su castidad, güey, ¿no? Fue el mejor elemento para posicionar su teoría, güey. Porque Quetzalcóatl le encontraron similitudes con este Jesús judeocristiano blanco y lo empezaron a transformar, güey, ¿no? Lo anterior fue fortalecido por distintos clérigos para lograr evangelizar o para lograr meter el evangelio a los nativos. De acuerdo con Matos Moctezuma, Fray Juan de Torquemada y Fray Bartolomé de las Casas ya aseguraba que Quetzalcóatl había sido un hombre blanco y barbado. Finalmente, en el siglo XIX se formuló la teoría de que Quetzalcóatl era un vikingo. Don Manuel Orozco Iberra aseguró que el dios había sido un misionero islandés. Y es que por todas esas zonas, güey, se conoce que desde Islandia y toda la área de los vikingos fueron Sí, pues exploradores, ¿no? Fueron exploradores y muchos de ellos se convirtieron al cristianismo, ¿no, güey? Entonces por ahí viene, ¿no? Desde entonces la teoría poco fundamentada se transformó en un abono al mito de que Quetzalcóatl, el cual se ha tratado de comprobar científicamente con conclusiones llanas y piteras. La verdad, güey, ¿no? En resumen, el mito de un Quetzalcóatl blanco viene de una pésima interpretación en el mural de los guerreros de Chichén Itzá y el racismo de los frailes evangelizadores y sus estrategias para evangelizar a los nativos después de la conquista. Todo esto viene de eso, ¿no? Una pésima interpretación y los franciscanos a huevo queriendo evangelizar, lográndolo tiempo después con el mito guadalupano que cargamos hasta estos perros días. Pero esa ya es otra historia.